No se me puede olvidar. Gracias, de verdad, por recordarme. Bueno, ya estamos grabando. Iniciamos entonces en este día, en la presencia de Dios, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo y en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer. En nosotros no hay salud, mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor, y concédenos, oh Padre misericordioso, por tu amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Voy a invitar a todos a que cierren sus ojos y en unos segundos permitan al Espíritu Santo revelar a su conciencia aquellas cosas que no están bien con Dios en nuestra vida. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y en la medida en que lo hacen ustedes en la forma en que les estoy diciendo, quiero darles la bendición absolutoria. Dios Padre misericordioso y eterno, que no quieres que el pecador muera, sino que se convierta y viva. Ten misericordia de estos mis hermanos, tal como lo acabamos de decir en nuestra oración. Ten misericordia de aquellos que confiesan sus pecados, se arrepienten y se apartan de ellos. A quienes en este instante, por el ministerio de la Iglesia y por la facultad que tú has dado a tus ministros, en mi caso como obispo en la Iglesia de Cristo, absuelvo de todo pecado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos la Iglesia Anglicana y se preguntará usted por qué este sacerdote hace eso. Obviamente usted lo hace desde la perspectiva de la Iglesia de Roma, que exige que el sacramento de la reconciliación se haga de manera personal e individual con el ministro. Bueno, nosotros somos la vía media, para que ustedes lo comprendan. Estamos completamente de acuerdo con las fracciones de la Iglesia Reformada que insisten en que es posible reconciliarse con Dios a solas, porque Dios conoce el corazón del hombre, porque Jesús mismo lo enseñó en el Evangelio diciendo, cuando tú necesites estar con Dios, vete a tu cuarto y allá a solas en la intimidad de tu habitación, habla con Dios y Él conoce la intimidad, Él te va a responder, Él te va a escuchar. No tiene sentido que cuando alguien llega, donde un sacerdote a decirle que tiene un problema, que tiene una dificultad, que quisiera escuchar la guía de Dios. Muchas veces el sacerdote da su punto de vista, pero termina diciéndole generalmente a la persona, ore, busque a Dios, haga un tiempo para acercarse a Dios desde la intimidad de su cuarto, como lo sugiere Jesús, y tenga la fe puesta en Dios, que el que pide va a encontrar, que el que busca va a hallar esa gracia, esa misericordia de Dios. Así que no tiene sentido que cuando usted tenga una dificultad, la iglesia le diga, ore a Dios y busque a Dios para que supla su necesidad.
E insisto en que no tiene sentido que esta misma iglesia le diga, pero cuando usted quiera decirle a Dios perdón porque lo hice mal, entonces ahí sí ya no puede ir a su cuarto oscuro, ya no puede ir al lugar de su intimidad con Dios, sino que necesariamente tiene que hacerlo a través de un ministro. Encontramos que no tiene sentido del todo hacer esto. Sí hay una responsabilidad en el clero, sí hay una responsabilidad en la iglesia de curar las almas de los efectos del pecado y orientar. Por eso la postura nuestra como iglesia anglicana es recomendarle a usted que busque su confesor y busque la oportunidad de encontrar la guía divina que la iglesia puede proveerle en el caso de que usted haya infringido uno de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos teológicamente reflejan el carácter moralmente perfecto de Dios. En otras circunstancias donde usted tenga duda, usted puede acercarse a Dios plenamente con confianza. Y así como usted le pide ayuda a Dios para que sea propicio en alguna circunstancia específica de su vida, estoy seguro que también Dios le va a ayudar a superar aquellas cosas. Ahora, es posible que usted haya confesado sacramentalmente un pecado con un sacerdote. Somos católicos, ¿no? Pero que usted todavía esté luchando con eso. En ese sentido, usted tiene la opción de buscar la guía, la orientación espiritual del sacerdote, pero también tiene la opción cada día como hoy de decirle al Señor, dame fuerzas. Hoy necesito, Señor, no pecar. Perdóname lo malo que hice ayer. Tú sabes que estoy luchando. Muéstrame el camino. Y en ese sentido es que nosotros entonces otorgamos la absolución diaria a la iglesia. Bueno, hoy vamos a tratar un tema conexo al tema que tratamos ayer. Ayer estuvimos hablando de el Salmo 84, de esa experiencia de David en el desierto, y nos decía el Salmo algunas ideas centrales, y una de las cosas que más recuerdo que el Espíritu Santo tocó con nosotros el día de ayer es buscar la presencia de Dios, el punto de encuentro. Decíamos que para David el punto de encuentro, y no solo para David, sino para el Israel de su época, el punto de encuentro con Dios definitivamente estaba en el templo. Allí en el templo había un lugar llamado el altar, donde estaba la presencia de Dios. Todo aquel que quería encontrarse con Dios debía ir al templo. De allí la costumbre que hasta ahora tienen muchos judíos e incluso todos los musulmanes de visitar el lugar de la habitación de Dios siquiera una vez al año, ¿no? O una vez en la vida. Creo que esa es la propuesta para los musulmanes. Se preguntarán ustedes, perdón, ¿por qué estoy hablando de los musulmanes cuando estoy hablando de una práctica judía? Porque es que culturalmente en todos aquellos pueblos del Oriente, de la época, del Oriente Medio, de aquella época, eh, habían las mismas concepciones, o sea, siempre se necesitaba un lugar para encontrarse con Dios. De hecho, los demonios que actuaban en contra del pueblo de Dios, que trataban de separarlo de la guianza de Dios, a través de la idolatría establecían ellos puntos de encuentro. Así que había altares dedicados a diferentes dioses. En todas las culturas paganas de Oriente, el punto de encuentro con Dios no es una necesidad espiritual o no era una referencia espiritual exclusivamente de los judíos. Solo que el salmista está diciendo que desde el punto de vista judío, el punto de encuentro con Dios era el templo, ¿no? Hablábamos de que posteriormente el Nuevo Testamento, a través del apóstol Pablo, aclara un poco más esta circunstancia, y hablándole precisamente a la iglesia, les está diciendo que ahora tu templo es tu cuerpo es templo de la habitación del Espíritu Santo, y eso le da una dimensión
muy personal y muy profunda a nuestra relación con Dios. Añadimos entonces, desde el punto de vista pastoral y teológico, que si nuestro cuerpo es el templo y la habitación del Espíritu Santo, el altar de ese templo entonces es mi corazón. Así que cuando yo le digo a Jesús, ven a mi corazón, Señor Jesucristo, y yo te recibo allí como mi Señor y Salvador, para que compartas conmigo la vida que tú me diste, la vida que tú hiciste posible para mí a través de la cruz, ese nuevo nacimiento. Así que el punto de encuentro con Dios está en tu corazón. Bueno, ¿qué tiene que ver esa figura eh, literaria para nosotros en términos de enseñanza práctica? Pues Jesús, perdón, enseñó que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y también decía Jesús que no es posible servir a dos señores, porque o bien amamos a uno y repudiamos al otro, o viceversa. Dios, entonces, en sentido práctico, no está interesado en discutir con tus ideas, con tus conceptos de moralidad o con tus conceptos de justicia o con tu ética. Si alguna persona llega a decirle a Dios, es que yo tuve que cometer un aborto porque empiezan las justificaciones. Dios no está interesado en escucharlas. Él es un Dios que no cambia. Él es un Dios perfecto. Él no está dispuesto a hacer concesiones personales a cada persona, a cada individuo, perdón, en términos de la justificación personal de sus actos. Para Dios está muy claro en uno de los 10 mandatos, no matar. Y no matar es la ley de Dios. Es el carácter moralmente perfecto de Dios. Esa relación con la vida de cada ser humano tiene que ser enmarcada en la guianza que Dios está otorgando con respecto a lo que es la vida, el respeto a la vida. Y podríamos hablar muchas más cosas de un nivel de profundidad mucho más adecuado cuando nos reunimos a esto. Pero lo que quiero resaltar aquí es que Dios no va a discutir con tus razones. En tu diálogo con Dios, y ahí es donde quiero centrar esta reflexión, ese punto de encuentro con Dios no está en tu mente, no está en tus conceptos, no está en lo que tú consideras que tú eres. Es que yo soy bueno, es que yo soy esto, es que yo soy aquello, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y muchos llegan a decir, no, lo que pasa es que Diosito me conoce y él sabe cómo soy yo. No, el punto de encuentro está en tu corazón. Ese es el altar de Dios. Tu cuerpo es el templo y el altar, en el altar de ese templo que es tu corazón, allí está entronado Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, tú lo estás invitando a ser el gran sumo y eterno sacerdote de tu vida. Ese sumo y eterno sacerdote que va a ministrar tu vida desde el altar de tu corazón con toda la autoridad que le fue dada sobre las potestades del cielo y del infierno. Entonces nos decía el Salmo ayer que bienaventurado el hombre cuya fuerza está en Dios, no en sí mismo. Mi fuerza está en el Señor, en ese conocimiento, en esa intimidad. Por eso mi corazón, que es el altar de Dios, debe ser reconcebido, replanteado en mi lógica. Es allí mi punto de encuentro con Dios. Entonces Dios dice, Jesús dice en el Evangelio, allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Muchas veces he explicado que cuando Jesús quería aclarar este punto, puso un ejemplo, una mujer pasa frente a un hombre y este con solo mirarla y codiciarla, ya fornicó con ella en su corazón. Es decir, lo que Dios mira en este hombre es el corazón y en el corazón del hombre en ese instante hay un espíritu llamado lujuria y perversión. Y no sé qué otras cosas puede haber en el corazón de una persona que se deja llevar por estas tentaciones. Así que cuando estamos en la presencia de Dios, nuestro corazón, el punto de encuentro con Dios, que es el altar
en el que Él va a ministrar nuestra vida, hay que tener mucho cuidado de cómo lo tenemos. ¿Qué hay en mi corazón? Dios no va a discutir sus motivos y sus razones con tu lógica, para que no sigas perdiendo el tiempo en ese tipo de cosas. Y por eso es que nosotros no utilizamos las redes sociales para estar discutiendo tonterías banales. No, partimos del hecho de que Dios es absoluto, de que la palabra de Dios es la revelación de su mensaje, es lo que Él dispuso para ti y para mí, como guía para ir a su encuentro final en la vida eterna. No queremos ni vamos a desgastarnos haciendo discusiones locas, como ve uno, sobre todo en TikTok. Y bueno, más que todo en TikTok, las demás redes sociales son un poco más discretas. Pero por eso es que algunos me han dicho, pero usted ¿por qué insiste en predicar o hacer estos devocionales en TikTok? Por qué no encuentra o lo hace a través de Telegram o a través de Instagram o a través de otras redes sociales que son de un nivel cultural más alto, donde se tratan temas de más contenido, no banalidades? Pues que es precisamente allí donde necesitamos sembrar la semilla. Es aquí donde está la necesidad más sentida de encontrar una propuesta diferente, valorar estos momentos de encuentro de cada uno de ustedes con la iglesia. Y eso tiene un solo sentido y un solo propósito: afianzar nuestra relación con Dios. Bueno, creo que me quedé ya un ratico más largo. Se da cuenta que es que yo empiezo a hablar y me voy yendo. Y lo que quería era contextualizar a quienes nos visitan hoy por primera vez en lo que fue nuestra reflexión del día de ayer. Para quienes quieran tener estas alocuciones grabadas, pueden escribirnos como comentario a los que están en TikTok a nuestro portal, así como comentarios. Buscan mi perfil, Monseñor Alejandro, y ahí estoy. O en el tiempo en que usted está en este instante participando de este devocional, usted bien me puede escribir un mensaje diciéndome: quiero tener este mensaje grabado, y con mucho gusto se lo hago llegar. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante en relación con lo que estuvimos hablando ayer. Seguimos escuchando al apóstol Pablo, y esta vez lo vamos a hacer en 3 versículos que él escribe a la iglesia de Corinto en su segunda carta. Ya hemos dicho que Corinto era un puerto de Asia Menor muy concurrido, era una metrópoli comercial de la época, donde por ser tan comercial y por ser un puerto de tanto movimiento, vivían allí personas de muchas culturas. Así que había mucho dinero, había mucho progreso, había mucha ciencia, pero también había mucha idolatría. Pablo entonces en su ministerio establece allí en Corinto una iglesia que tiene una forma de pensar muy diferente a otras iglesias que se establecieron por los apóstoles, como la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era de mentalidad judía, no tenía estas características socioculturales y económicas de Corinto, pero vamos a ver hoy cómo el esfuerzo del magisterio apostólico de la iglesia es sembrar unos valores sin importar la cultura, sin importar esos extractos o esas preconcepciones ideales eh, de algunos valores que son importantes en el cristianismo, como la solidaridad y el sentido que tiene ese encuentro con Dios. Vamos a escuchar entonces al apóstol Pablo. Es quienes tengan su Biblia, ya lo he recomendado muchas veces, por favor, asistan a estas reuniones con su Biblia. Yo le estoy diciendo 2 Corintios capítulo 9, versículos del 8 al 11. Si usted no tiene su Biblia y un marcador para recordar este tema de hoy, simplemente media hora después de esta locución a usted se le olvidó.
Y vinieron las aves del cielo, recuerde la parábola de Jesús, y vinieron las aves del cielo y se llevaron la semilla que cayó en un lugar inadecuado. Todos los días estamos sembrando la semilla del evangelio en tu corazón, pero Jesús se refiere a esto explicando a veces la semilla cae en un buen terreno, a veces la semilla cae en un terreno pedregoso, a veces la semilla cae en este tipo de terreno árido y vienen las aves del cielo y se comen la semillita y chao, se fue. Eh, no queremos que nos pase eso media hora después de este encuentro con Dios. Así que vuelvo y le repito, ojalá tengamos hacia futuro y felicito a quienes tengan ya su Biblia en su mano abierta en este punto, 2 Corintios 9, del 8 al 11, que dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. La importancia de tener su Biblia en su mano es que usted puede resaltar estos versículos, seguir adelante y que sea su tema de reflexión y profundización después de este devocional. Hemos perdido tiempo porque trato de hacer lo posible para que, si no tienen su Biblia en la mano, al menos estos textos sean como bien comprendidos. Y ahí es donde ese esfuerzo de hacer comprender mejor esto se nos hace más largo, estas alocuciones. Hoy quiero referirme a esto de una manera mucho más rápida y escueta. Dice: Dios puede hacer que toda gracia nuestra sea abundante, de manera que en toda circunstancia nosotros sepamos discernir cuál es la provisión de Dios. Alguno de ustedes podrá decirme en este instante: estoy atravesando momentos difíciles económicamente hablando, tengo una etapa en mis finanzas que no sé manejar adecuadamente, no sé cómo tomar decisiones. La vida de los negocios, usted de pronto tiene un negocio que está en un segmento de la economía que está en crisis y usted quiere saber qué puede pasar allí. Cosas. Usted necesita escuchar la dirección de Dios, saber el rema de Dios, de eso hemos hablado en otras ocasiones, pero en cualquiera que sea su circunstancia, usted puede estar muy seguro, hermano, que Dios tiene una provisión dispuesta para usted. Y esa provisión es lo que decíamos en la reflexión de ayer, el escudo. Es decir, la circunstancia, por dura que sea, tiene que sujetarse a la autoridad de Dios que a usted le otorgó cuando usted aceptó a Jesucristo en su corazón. Él es el sol, Él es la luz de su vida y también es su escudo. Dios no va a permitir que usted sea tentado de una manera inadecuada, de tal forma que usted no pueda resistirlo. En dos palabras, Dios no permitirá nunca que usted sea cargado con algo que sus fuerzas no puedan llevar. Así que ese es el principio de nuestra provisión. Si yo estoy en esta circunstancia, si yo estoy viviendo este episodio tan particular para mí, debo tener muy claro que Dios sabe que yo lo puedo manejar, que Dios sabe que si tengo su guianza, si cedo mi voluntad, si cedo a Él mi servidumbre, si lo busco con un corazón sincero, puedo encontrar en Dios
la manera y la forma de manejar esta circunstancia, por difícil que sea, porque Dios no le va a permitir ni a usted ni a nadie tener sobre sus hombros una carga superior a la que usted pueda llevar. Así que en ese lugar de encuentro con Dios, que es su corazón, yo le recomiendo tratar punto por punto, de una manera secuencial. No llegar como hacían las viejitas de antes. Yo todavía recibo mensajes de, por favor, monseñor, orar por mi tía, que se llama así, por mi sobrina, que es que la amiga de la sobrina mía, que también está mal, ore por mí, ore por mis hijos, que dejan los vicios, y traen una cantidad de cosas. Y uno los ve con misericordia, y yo quiero mucho las viejitas por eso, pues a las señoras. Pero en realidad necesitamos formar la iglesia para que tengamos prioridades. Hay cosas que son urgentes y hay cosas que son necesarias. Y un buen principio de administración es no confundir esto, ¿no? Dios sabe que usted necesita muchas cosas, pero Dios necesita escuchar de usted en ese lugar de encuentro en su corazón qué es lo importante, qué es lo que usted necesita con mayor en necesidad, con mayor diligencia, encontrar en el corazón de Dios respecto a cualquiera que sea la circunstancia que usted esté viviendo. Así que podemos estar seguros que Dios tiene una provisión para nosotros porque no nos va a dejar llevar algo que no podamos soportar en nuestros hombros. Cuando nosotros tenemos esa inclinación, esa forma de relacionarnos con Dios, entonces eso nos hace a nosotros ver el problema o la circunstancia desde una perspectiva completamente diferente. Ya no es algo que se enseñorea de mí, ya no es algo que puede afligirme, ya no es algo que puede oprimirme, ya no es algo que tiene la autoridad de desequilibrar, de desequilibrarme emocionalmente. Es algo a lo que yo me voy a acercar con el debido respeto, cuidado y prudencia de la mano de Dios. ¿Cómo te estás acercando a tu problema? De la mano de Dios. Yo siempre he dicho a mis sacerdotes y a todos los líderes espirituales que ministro, mire, la iglesia es tan delicada que usted primero debe tocar el corazón de Dios antes de tocar el corazón de la iglesia. Por, por, ¿cómo se llama? No sé cómo decirlo, pero a veces los ministros categorizamos el nivel de los encuentros. Si es la Eucaristía, entonces yo me voy a preparar muy bien para la Eucaristía del domingo. Pero como es un devocional, entonces no, yo ahí hablo con ellos y ya. No es tan importante, no. Todo encuentro de Dios con su pueblo es fundamental, es trascendente. Es lo más hermoso y lo más delicado que puede existir en la dinámica del cosmos creado. Y yo como ministro estoy en la mitad. Yo como ministro estoy ejerciendo como profeta cuando Dios pone algo en mi corazón y yo lo anuncio al pueblo. Y estoy ejerciendo como sacerdote cuando escucho, veo y palpo la necesidad del pueblo y la estoy exponiendo a Dios. Y eso no se puede relativizar. Cualquier encuentro es trascendente. Cualquier encuentro tiene la misma importancia. Lucho mucho diciéndole a mis seguidores que la religiosidad nos enseñó a categorizar los pecados, a categorizar los eventos. Y hemos hecho del sacramento, me estoy refiriendo a la Eucaristía, algo mayor que el Señor del sacramento. Es más importante ir a misa que tener una relación con Cristo. Es más importante ir a cumplirle a Diosito allá, así yo no entienda nada, así a la media hora yo no sepa a qué fue que fui por allá. Y así nos vamos a ir al infierno. Porque Dios no te dio inteligencia por deporte. Dios te dio la capacidad nada más y nada menos que ser
la imagen y la semejanza suya. Jesús vino y Jesús dijo, porque el que adore a Dios es necesario que lo haga en espíritu y en verdad. Así que no podemos improvisar cada vez que nosotros estamos tratando de buscar a Dios. ¿Dónde lo vas a encontrar? ¿Dónde estás buscando a Dios? Antes buscabas a Dios en la brujería, en la hechicería, en la nueva era, buscabas a Dios en la angeología, buscabas a Dios en la filosofía esotérica, buscabas a Dios en el gnosticismo, buscabas a Dios en cuanta cosa haya por ahí. Aún buscabas a Dios en la iglesia, a través de los santos, de la Virgen, de una cantidad de ritos que tú no tienes forma de discernir ni explicar como exige el apóstol. ¿Cuál es la razón de tu fe? Simplemente había una actitud religiosa, una necesidad de satisfacer esa demanda de conexión espiritual que hay en cada ser. Pero eso no era una relación con Dios. Tú puedes tener una relación con la iglesia, pero no una relación con Dios. Recuerde que no es el sacramento mayor que el Señor del sacramento. Aquí estamos frente a esta postura que nos está diciendo el apóstol. Siempre hay una provisión, cualquiera que sea la circunstancia. Y es que todo lo encuentro en Cristo Jesús. Él es la fuente de toda provisión, de toda bendición. Estoy siendo atormentado por una circunstancia que no puedo manejar, que ni siquiera puedo comprender. Voy al altar de Dios en mi corazón, me despojo de toda pretensión racional y humana y empiezo a decirle, enséñame, Señor, a encontrar dónde está mi fuerza. Bueno, ahora he podido entender que bienaventurado el hombre cuya fuerza está en Dios. Pero sabes una cosa, yo no te siento en mi corazón. El solo hecho de que yo esté débil frente a esta circunstancia es una declaración o es una prueba irrefutable de que no estoy en conexión contigo. Hay figuras religiosas, hay otras formas de relacionarme contigo que me robaron lo que debería de ser la auténtica comprensión de mi intimidad contigo, Señor. Quita la religiosidad que hay en mí. Establece en mi corazón hambre y sed de justicia. Guíame, Señor, por tus sendas. Muéstrame dónde está tu provisión para mí. Quiero reanudar esa relación contigo. Quiero encontrarte realmente en este encuentro. Quiero saber que tú estás en mi corazón y que mi corazón, figurativamente hablando, es simplemente el altar. Pero quiero pasar adelante. Quiero pararme frente al altar y permitir que tú impongas tu mano sobre mí, que me ministres. Porque dice la escritura que no hay un solo, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Así que yo vengo aquí, a este lugar de encuentro. Humildemente estoy de rodillas diciéndote que te necesito, que esa inseguridad que hay en mi corazón es la prueba fehaciente de que no tengo una relación contigo en cuanto a esta circunstancia que me permita saber dónde está mi provisión. Tú eres mi provisión, Señor. Si estás permitiendo esta experiencia en mi vida es porque sabes que la puedo sobrellevar, pero estoy perdiendo los estribos, estoy perdiendo la esperanza. Entonces la única fuente que puede alimentarme, reconstruirme, animarme y capacitarme, eres tú, Señor. Te necesito. Pon tu mano en mi mente, en mi cabeza, pon tu mano en mi vida, en mis hombros y ora por mí. Con palabras
que yo no podría comprender, de una manera que yo no podría expresar. El apóstol Pablo, cuando habla de esta circunstancia específica, está hablando de los dones espirituales y hace referencia al don espiritual de lenguas. Y Pablo aclara que hay lenguas angélicas y que hay lenguas humanas. Así que cuando yo me acerco al altar de Dios, no me estoy acercando a un ángel, yo me estoy acercando a Dios mismo, al verbo encarnado, a aquel que expresa la voluntad, aquel que de Dios, aquel que expresa no solamente la voluntad de Dios, sino el amor de Dios para mí, aquel que expresa la sabiduría divina. Y en esa fuente yo me voy a parar debajo para que me bañe, para que Dios toque, para que Cristo Jesús toque mi inteligencia y tenga misericordia de mi pobreza espiritual y me muestre dónde está la provisión que yo necesito. Y me muestre dónde está aquella riqueza que Él tiene para mí, que Dios tiene para mí. Y entonces, en ese instante, cuando yo me levanto de mis rodillas, salgo de la presencia de Dios a continuar mi vida. Y en y lo hago con una actitud en mi corazón diferente. Ya el problema no es para mí lo que era antes de entrar a la presencia de Dios. Yo mismo ya no soy la misma persona, porque nadie que se presente delante de Dios sale igual a como entró. Nadie. Porque estamos frente a la fuente de la bendición, frente a la fuente del cambio, de la transformación, de gloria en gloria, lo dice el apóstol Pablo, de experiencia de santidad en santidad. Ayer tuvimos un bonito devocional. Y siempre que termina uno de estos devocionales dice, ¿qué tendrá Dios para mí mañana? Qué rico, ¿qué será lo que Dios me va a decir mañana? Y es tan bueno y tan agradable estar en la presencia de Dios, que su sola presencia genera en nosotros hambre y sed de justicia, ese deseo infinito de conocerlo, esa paz que solamente se puede encontrar en su presencia. Y Él lo hace en nosotros. No es algo que yo tenga que esforzarme en conseguir. Él pone ese deseo en ti. Él te enamora cada día con su amor. Él está allí dispuesto a sentarse contigo en el altar de tu corazón y discutir tus cosas. Y mientras Él te escucha, Él va enjugando tus lágrimas. Él va sanando tus heridas. Él va cicatrizando aquello que todavía no ha podido cicatrizar y que te duele. Él cambia tu vestimenta. Porque venimos a su presencia cansados y fatigados, como lo dice la canción de Jesús Adrián Romero, cansado del camino y sediento de ti. Hasta donde hay hambre y sed de justicia en tu corazón. Hasta dónde tú puedes mirar las dificultades que te rodean como una preciosa ocasión de encontrarte con tu Redentor. El versículo 8 nos dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, ustedes tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. La gracia abundante de la que habla Pablo asegura que Dios es la fuente de toda provisión y gracia. Esto no solo incluye recursos materiales, también aquella capacidad espiritual para realizar buenas obras. No se han dado cuenta que muchas personas no pueden hacer obras buenas, no saben hacer obras buenas. Así que esa provisión constante, aquella
provisión que necesita cada circunstancia, subraya la suficiencia divina en tu vida, independientemente de cualquiera que sea la amenaza que te diga tu mente racional que estés viviendo. Lo vuelvo a explicar. Esa provisión constante siempre va a estar allí, pero esa provisión constante está íntimamente ligada a la circunstancia que te afecta. Así que gracias a Dios por las circunstancias, gracias a Dios por los desafíos, gracias a Dios por las luchas, gracias a Dios porque cada circunstancia me da la ocasión de presentarme en el altar de mi corazón, en ese punto de encuentro con Cristo y decirle, aquí estoy. Junto conmigo viene hambre y sed de justicia. Junto conmigo hay aquí alguien que necesita conocerte, que necesita entrar más en lo profundo de tu sabiduría. Y nunca me voy a cansar de estar dispuesto a vivir estos 5 minutos contigo, a sentir tu mano que me está sanando, tu mano que está enjugando mis lágrimas. ¿Cómo cambias mi ropa? ¿Cómo quitas el polvo de la batalla y me das nueva vestidura? Sería una vida monótona si no tuviéramos circunstancias difíciles. Y es que es la forma en que Dios avergüenza a Satanás en tu vida y en la mía. Te hablo como exorcista, hermano. ¿Cómo, cómo avergüenza a Dios a Satanás en tu vida? Diciéndole, mira, aquí tengo en mis rodillas, en el lugar de encuentro mío con Él todos los días, a las 6:30 de la mañana, tengo una cita con Pablo, tengo una cita con Porfiria, con Rocío, con Ana Karina, tengo una cita con María Luisa, qué sé yo, aquí hay con Olga, con Celso Lara y con Justin López. Aquí estoy con él o con ella. Está sentado en mi regazo. Acabo de ponerle una ropa nueva que tengo para él siempre. Con mis manos estoy personalmente enjugando sus lágrimas, porque tú alcanzas a afligir su alma. Pero entre más insistas, diablo, en afligir su alma, lo único que estás consiguiendo es que yo esté más dentro de su corazón y de su espíritu. Y eso es tu tormento. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Aquí no se trata de ir a los templos a hacer novenas, a poner limosnas en las alcancías o de decirle al Padre, Padrecito, ore por mí porque es que estoy muy mal, o de decirle a San Francisco de Asís que murió por allá en el siglo XIII, en el siglo XIII, haga algo por mí. No, Señor, Cristo Jesús es la fuente de tu bendición. Él dio su vida por ti. Él derramó su sangre por ti. Él está en el corazón, en el altar de tu corazón, dispuesto a ministrar tu vida con todo el poder que le fue dado sobre las potestades del cielo y del infierno. Y con todo respeto a la comunidad católica, eso no lo tiene ningún santo, no lo tiene el Papa, no lo tiene San Pío de Pietrelcina, ni lo tiene ninguna una de estas otras figuras de intermediación que erróneamente la Iglesia adoptó, influenciados por doctrinas satánicas, que nos tienen sumidos en la desgracia, que nos tienen sumidos en el sufrimiento diario, que nos tienen viviendo una vida religiosa sin Dios en nuestro corazón. Que esa gracia abundante, que esa provisión constante de Dios en nosotros sea posible. Allí está, lo único que necesitas es que tú llegues a la presencia de Dios. Hay un propósito de Dios en todo esto. No solamente avergonzar a Satanás en tu vida,
sino que la gracia de satisfacer las necesidades personales para ti también te capacite en la práctica de las buenas obras, como yo lo decía hace un momento, de tal manera que tú comprendas que aquella imagen y semejanza de Dios para ti tiene una connotación profunda en esta dinámica y es ser bendecido para bendecir. Dios te va a sacar de la ruina. Dios te va a ayudar a hacer de tu negocio una empresa próspera. Dios te va a ayudar a maximizar tu potencial humano, tu inteligencia, tu capacidad de trabajo. Dios va a sobreabundar bienes en tu vida. Lo hace, créeme que lo hace, pero tiene que haber un propósito. Tienes que tocar el corazón de Dios cada día de tal manera que Él esté persuadido que ese propósito no va a ser fallido, que tú vas a ser bendecido para bendecir. Hasta ahora toda tu capacidad de producción es deme, deme, deme y deme. Me acerco a Dios, deme. Y tengo riqueza, es para mí. Y no hemos encontrado la razón por la cual Dios nos está invitando a ser agentes de bendición, a ser canales de bendición. Dice el versículo 10. El que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan al que come. Aumentará los cultivos y hará que crezca la cosecha de su justicia. Hablaba yo con uno de los miembros de la familia que este fin de semana tuve la oportunidad de conocer en Montería en mi viaje de regreso. Y hubo un momento en el que hablábamos de la necesidad de que la iglesia enseñe y lidere procesos, iniciativas de procesos productivos. Y tengo varias ideas que socialicé con él y le decía cómo en la iglesia anglicana nosotros somos expertos en eso porque no queremos vivir de limosnas, no queremos vivir de la caridad. Queremos romper ese esquema de dependencia económica, porque los sacerdotes no somos mendigos ni somos pordioseros. Trabajamos en el pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios. Y estábamos hablando de una familia específica a la cual quisiera que 10 o 15 metros cuadrados, más como 25 metros cuadrados que tienen en un solar, puedan ser aprovechados para tener un galpón de gallinas. Y tengo una persona experta en el tema, instructor del SENA, que puede aportar el conocimiento y la técnica necesaria para tener 350 gallinas diarias. 300, perdón, huevos diarios. Eso implica tener 350 gallinas. Para esta familia que en estas condiciones de vida en el área rural no tienen que pagar impuestos, perdón, arriendo y los servicios públicos no son tan altos, para ellos esta opción es una muy buena opción. Y le decía yo a este amigo, a Sebastián, le decía, mira, Sebas, ¿cuánto cuestan? De 350 gallinas, sacamos un promedio de 320 huevos al día, a 650 pesos cada huevo. Siempre va a ser un ingreso aproximado de ¿cuánto es? Como casi 500 o 600 mil pesos diarios. Ese flujo de caja diario representa algo así como 10, 12 millones de pesos o 15 millones quizá, en el mejor de los casos, en el mes. Eso les abre oportunidades en el sector financiero. Ese flujo de caja les permite una reacomodación de su presupuesto. Pero no es solamente decirles eso.
es enseñarles que en ese proceso hay que estar cada día en el altar de Dios, en el altar de nuestro corazón, contándole a Dios, hombre, Dios, gracias. Ayer fueron 280 huevitos, pero no sé, hoy las gallinas están alegres. Yo creo que hoy son 300. Gracias, Señor, por eso. Gracias por la sabiduría, por las puertas que tocas, porque tu gracia sobreabunda en nuestra vida a través del que nos enseña este arte de hacer este trabajo y también nos enseña a hacer el alimento, a fabricar el alimento para que no tengamos que comprar concentrados tan costosos. Dios es tu proveedor, pero tú tienes que tener esa naturaleza de ser proveedor del otro, porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido que Dios me haya dado la oportunidad de conocerlo, formarme y estudiar teología. Y todos los días lo hago. Y estudié por muchos años. Para quienes no me conocen, hace aproximadamente en el año 2005 terminé de estudiar. Hice muchas cosas. Ya ahora estoy mayor, ya ahora tengo las señales propias de la adultez. A lo mejor ya no coordino como antes, a lo mejor ya no soy tan diligente como antes, pero adquirí sabiduría. Ahora ya estoy más tranquilo, ya no me preocupo tanto por lo académico ni por las formas. Ya no hay un espíritu de competencia en mí. Lo único que hay es amor por el pueblo de Dios. Poder hablar con ustedes en estos términos es para mí una delicia. Dios quiere hacer de ti un instrumento de su paz. Y termino con esto. Si tú estás pidiendo a Dios justicia a partir de una circunstancia específica que tú estés viviendo en tu vida, eso tiene que estar acompañado con la segunda parte de la provisión que Dios tiene para ti con respecto a ese problema. Y es no solamente darte los elementos y mostrarte cómo solucionarlo, sino también cómo ser multiplicador de ese conocimiento y asumir una actitud fraterna de hermanos. Lo bueno que nosotros como iglesia podamos decirle a una familia, queremos ayudar. Aquí hay 12, 15 millones de pesos que vale ese proyecto. Queremos hacer los galpones, queremos disponer todo, queremos presentarte a alguien que te va a enseñar, pero también queremos formar el carácter de Cristo en tu corazón. Qué bueno que esa persona que recibe ese conocimiento, lleno de amor y de gratitud por Dios, apadrine a a un estudiante y también le ayude a formarse en medio de las dificultades. Qué bueno que esa persona también aprenda a infundir esperanza, gozo y paz. Y con su experiencia de vida decirle a otras personas, Dios existe y Dios es bueno, pero Dios actúa a través del hombre. Si tú no desatas la vida de Dios, si tú no desatas la iniciativa de Dios, si tu mente y tu cuerpo no se convierten en el canal de bendición de Dios para otros, entonces no tiene sentido que tú conozcas a Dios. No conoces a Dios. Estamos muy empeñados en ayudar a esta familia. De allí es uno de los jóvenes que por algunos años hemos estado ayudando a que con algunas dificultades termine su bachillerato. Y es uno de los que necesita la famosa computadora. Pensamos hacia futuro, cómo poner a este joven o a esta joven a estudiar de manera virtual y ser productivo para su familia. Solamente faltan 15 milloncitos. Y conozco gente que tiene el dinero y no sabe qué hacer con él. ¿Cuántos de los que me están escuchando en un fin de semana de rumba, de comida, de no sé qué cosas, se gastan 200, 300, 400 mil pesos?
van a almorzar y son 50, 60 mil pesos y nunca tenemos nada para dar. Qué bueno que hoy Dios nos pueda decir a nosotros, te invito a comer hamburguesa. Hagamos hamburguesa aquí, voy a llevarla a Lonchi y voy a reprimir ese deseo que tengo de salir a comer y voy a sembrar, voy a ejercitarme, voy a dejar que Dios actúe en mi vida. Voy a empezar a caminar en este proceso de enseñanza que me propone la iglesia. Y le reto a que lo haga y le reto para que usted empiece a ver las bendiciones. No somos una iglesia de paralíticos. No somos una iglesia de niños que simplemente lloramos delante del papá cuando tenemos un inconveniente. No, somos un ejército del bien y luchamos contra el mal haciendo el bien. Padre, gracias. Gracias, Señor, por estar allí en el altar de nuestro corazón en este día, por estos mensajes de paz y de amor que solamente provienen de ti. Continúa, Señor, tocándonos. Continúa, Señor, dándonos la provisión necesaria para recibir y para dar. Enséñanos a morir cada día a nosotros mismos y a alejarnos de este mundo que tanto sufrimiento y dolor ha traído a nuestras vidas. Y enséñanos, Padre, a desearte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. No en vano, eso fue lo que le enseñaste, la primera lección para Israel. Ama a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ellos llevaban un turbante en su cabeza y esta norma estaba escrita en sus frentes. Todavía sigues enseñándonos los mismos principios, Señor. Ahora estás utilizando una pedagogía diferente, una metodología distinta, pero el mensaje es igual. Así que te pido que este mensaje quede sembrado en el corazón de cada uno de mis hermanos y en el mío, y que no tengamos nunca cansancio, ni tengamos nunca tropiezos para llegar a tu altar, porque está en nuestro corazón. A donde vamos estás tú. A donde estemos estás tú. En la circunstancia en que nos encontremos, allí estás tú, porque estás en nuestro corazón, oh Dios. Gracias. Gracias por este mensaje y por tu misericordia infinita. Bendice a estos mis hermanos en este día y concédeles la paz que solamente tú puedes otorgarles y puedes darles. Amén. En el nombre del Padre,